plantas son seres vivos pluricelulares que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis y no se desplazan. Se dividen en dos grupos, plantas sin flores y plantas con flores. Hay dos grupos principales de plantas sin flores, los musgos y los helechos. Estas plantas se reproducen mediante esporas. Los musgos son plantas pequeñas, viven en lugares donde hay humedad, pues necesitan la presencia de agua para reproducirse. Viven sobre las rocas, árboles y en el suelo. Tienen unas hojitas pequeñas, sus tallos no poseen vasos conductores y con unas raicillas se sujetan al suelo. Veamos cómo se reproducen los musgos. La parte visible de un musgo es el gametofito. En gametofitos separados se forman los gametos masculinos y los gametos femeninos. Los gametos masculinos nadan hasta los gametos femeninos y los fecundan, dando lugar al cigoto. El cigoto crece sobre el gametofito, dando lugar al esporofito. El esporofito crece, termina en una cápsula donde se forman las esporas, que cuando maduran se liberan. Las esporas caen al suelo, germinan y dan lugar a nuevos gametofitos. Los helechos son mayores que los musgos y también viven en lugares húmedos. Están formados por un tallo subterráneo y hojas bastante grandes llamadas frondes. En el envés de las hojas se encuentran los soros, en los que se encuentran los esporangios, donde se forman las esporas. Las esporas germinan en el suelo, dando lugar al gametofito subterráneo con forma de corazón. En el gametofito se forman los gametos masculinos y los femeninos. La unión de ambos gametos da lugar al cigoto. El cigoto se desarrolla dando lugar a un nuevo lecho. Las plantas con flores son el grupo más grande en el reino vegetal. Las flores son unos órganos en los que se producen las semillas. La semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. La semilla también contiene una fuente de alimento almacenado, almidón, proteínas, que la semilla utilizará para la germinación. Este tipo de plantas no tienen flores durante todo el año, suelen salir en primavera y verano. Hay dos grupos de plantas con flores, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son árboles y arbustos, la mayoría de hoja perenne, como los pinos, los abetos. Las hojas suelen tener forma de aguja, como la del pino, y en forma de escama, como la del ciprés. Sus flores son muy sencillas y poco vistosas. No producen frutos, sino que sus semillas se forman en piñas. Veamos cómo se reproduce el pino piñonero. Las flores de los pinos son muy abundantes en primavera. Se localizan en los extremos de las ramas y se agrupan formando inflorescencias. Las inflorescencias masculinas se agrupan formando conos alrededor de un eje central. En estos conos se forma el polen, que se dispersará con el viento. El polen llegará hasta las flores femeninas, que suelen estar en los extremos de los brotes tiernos de las ramas más altas del árbol. Son unas estructuras alargadas en los que se va formando un engrosamiento de color rosáceo donde se encuentran los óvulos. Cuando el polen fecunde a un óvulo se formarán los piñones, que son las semillas dentro de las cuales se halla el embrión de las nuevas plantas. Durante varios años las inflorescencias femeninas se transformarán en piñas, caerán al suelo y los piñones podrán germinar dando lugar a una nueva planta.
Las angiospermas tienen flores y producen frutos que contienen las semillas. Las flores pueden ser grandes y vistosas, como las rosas, o pequeñas, como las del naranjo. Pueden ser hierbas, arbustos o árboles, de hoja caduca o perenne. Algunos ejemplos son el limonero, el manzano, la amapola, el trigo. Veamos cómo se reproducen las angiospermas. El órgano reproductor de las plantas son las flores, que constan de distintas partes. Los sépalos son las hojas verdes de la flor. Su conjunto forman el cáliz. Los pétalos son hojas de vistosos colores. Su conjunto forma la corola. Los estambres son el órgano masculino de la flor. Están formados por unos saquitos llamados anteras, que producen el polen. El pistilo es el órgano femenino de la flor. Tiene forma de tubo ensanchado en su base. El pistilo se divide en estigma, parte superior, estilo, tubo alargado, y ovario, ensanchamiento de la base, donde se encuentran los óvulos, que tendrán que ser fertilizados. La fertilización comienza cuando los granos de polen de las anteras llegan al estigma del pistilo. Este proceso se llama polinización. Primero los granos de polen quedan pegados al estigma. Luego unos diminutos tubos polínicos bajan por el estilo, atraviesan la pared del ovario y entran en él. Las células masculinas entran por los tubos polínicos y fertilizan los óvulos y harán que se conviertan en semillas. El pistilo sigue creciendo para proteger las nuevas semillas. El pistilo desarrollado que contiene semillas se llama fruto.